Hola, hoy te voy a enseñar cómo coser una costura curva cuando la pieza que estamos cosiendo forma una curva, ya sea más suave o más cerrada, más intensa. Os voy a enseñar las dos formas. Esta costura nos puede valer tanto para coser sisas, escotes redondos, escote en barco, como por ejemplo el que llevo y demás. Así que nada, si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el siguiente vídeo. Bueno, para esta costura en curva lo voy a enseñar tanto con la costura ya marcada, ¿vale? Es decir, la zona por donde debemos coser, como fijándonos en el margen de costura, ¿vale? La plaquita, la medida que vamos a necesitar, sin marcar la costura ni nada. Vamos a hacerlo primero con la costura marcada porque creo que es muchísimo más fácil. Para coser en curva yo he marcado lo que sería una sisa de un patrón. Como veis aquí, pues tiene una curva más suave, aunque parezca recto, pero es curva, porque realmente los patrones, tened en cuenta que nuestro cuerpo es curvo, realmente no es rectilíneo. Por lo tanto siempre va a ir dibujado con curvas, y aquí tiene una curva un poquito más pronunciada. Al principio puede parecer un poquito complicada, pero realmente es cuestión de práctica. Realmente, como ya digo, por ahora la curva que tenemos es muy suave, por lo tanto podemos coser prácticamente igual que cuando cosíamos en recto. Si no estás muy acostumbrado, empieza flojito primero. Recuerda rematar también. Y vamos a ir con las manos guiando la costura. A medida que la aguja tenga que ir yendo por esta zona, nosotros lo vamos a ir guiando. Eso cuando la curva es suave, como en este caso. Un poquito más intensa y podemos seguir yendo con las manos. Pero bueno, voy a explicar, si te cuesta un poco coser esa curva normal, lo que puedes hacer es pivotar la aguja, que para eso utilizamos la ruleta, la rueda de la máquina, que ya os enseñé en las partes de la máquina de coser, y vamos cosiendo, ¿vale? Hacemos así, levantamos un poquito, giramos para que el prensatela vaya, el centro del prensatela vaya centrado, y vamos haciendo algunas puntadas. Esto, si es muy cerrada, conviene hacerlo manual. Y cada 3 puntadas o así levantamos otra vez con la aguja clavada. Esto se llama pivotaje, ¿vale? Cuando clavamos la aguja y movemos un poquito la tela y marcamos otras 3 puntadas, ¿vale? Yo lo voy a hacer directamente con el pedal. Clavamos otra vez ahí. Cuando veamos que tenemos que girar y nos cueste, pues bueno, simplemente levantamos un poquito y vamos haciendo. Importante que también giremos por la parte de atrás, que gire todo para que no se nos formen ondas. Ahí. Es importante que el pivotaje, cuando vayamos a girar, no hagamos un movimiento brusco, porque si no nos puede quedar como un pico, ¿vale? Tiene que conservar la curvatura, que no se noten trompicones ni nada de eso. Y ahí ya terminamos la costura. Bueno, fíjate que ya está hecha la costura. ¿Veis? Que conserva toda la curva de manera suave. Aquí he ido pivotando y fíjate cómo no se notan picos. Pues bueno, esa manera de pivotaje es la que podemos utilizar para curvas más estrechas. Y bueno, ahora voy a coser la misma forma, pero con la técnica del margen de costura de la máquina, ¿vale? Es decir, no está marcada la costura, sino que nos vamos a guiar con la medida que queramos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a coser sobre esta línea, ¿vale? Digamos que el filo vaya siempre rozando esta línea, la línea donde está el agujerito, para que os fijéis, porque ahí es la medida de 1 centímetro. Voy a coser a 1 centímetro del margen. Ya obviamente esto depende de la medida de margen que le hayamos dado, pero bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, las mismas maneras, pero guiándonos por la máquina.
Vale, aquí tened en cuenta que como la costura no está marcada, yo tengo que estar atenta a cuando ya la costura es más pronunciada y ya tenemos que empezar a pivotar, ¿vale? Yo aquí ya empezaría a pivotar para que vaya bien el margen en relación a la marca. Siempre importante porque claro, la línea es recta y el margen es curvo. Por lo tanto, la parte que nosotros vamos a tomar como referencia va a ser siempre la que esté en relación, ¿vale? A la misma distancia donde está la aguja, que es decir, la zona que vamos a ir cosiendo. A mí me va a dar igual que, por ejemplo, aquí atrás ya no se corresponda con la línea porque ya está cosido. Tiene que ser siempre esa parte la que nos tenemos que fijar que vaya justo a la línea. Bueno, ya he cosido la curva, fíjate como también me queda exactamente igual que la otra. Cuando la curva es súper marcada, ¿vale? Yo he hecho aquí como una especie de espiral así a mano alzada para que lo veáis de ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar a coser por aquí y aquí, pues bueno, si te fijas, esta curva es más corta, recorrido más corto. Normalmente en este tipo de curvas muy cerradas, realmente la mayor parte sería hacer pivotaje. Normalmente en costura de prendas no es muy común una costura tan cerrada, ¿vale? Suelen ser curvas más abiertas, por lo cual se hace más fácil coser. Pero serían trocitos pequeños, no pasa nada porque podemos ir pivotando. Como ya digo, vamos a empezar clavando con la aguja y yo ya voy a empezar a pivotar. Hago algunas puntadas, ¿veis? Y ya ahí tendría que empezar a ir. A veces hay que girar bastante porque precisamente por eso, porque la curva es bastante más intensa, pero bueno, lo importante es que sea un pivotaje que vaya bien relacionado, que no haga, como ya digo, línea ángulos, digamos, ¿no? A veces también está en hacer, a lo mejor reducir el largo de la puntada cuando es muy marcada, para así, si vemos que tenemos que hacer un movimiento bastante más agresivo, de un giro más pronunciado, que no se note mucho algún pico que pueda haber, ¿vale? Por eso a lo mejor hacemos 2 o 3 puntadas con la puntada bastante corta y ya por lo menos no se va a notar demasiado brusco el cambio, pero bueno. Sé que esta forma igual es un poco más tediosa, pero bueno, lo importante es que le dediquemos el tiempo que necesitemos para que quede bien. Lo importante es que quede bien. Para la costura algunas veces hay que tener un poquito de paciencia, porque si no se hace complicado. O sea, hay que tener un poquito de paciencia por eso, ¿no? Porque necesitamos un acabado bastante bueno y si no lo hacemos con cuidado, pues el resultado no va a ser el deseado. Entonces, bueno, aquí ya la costura va siendo bastante más marcada, entonces puedo hacer incluso una puntada, una, pivoto, una, aquí ya puedo seguir un poquito más, pivoto. Si vamos de una en una, por ejemplo, no importa que hagamos un movimiento más brusco. Ya sí. También yo es que esa curva la he hecho a mano alzada, entonces bueno, la he hecho un poco para que se notara que es una curva bastante marcada, bastante pequeñita. Y bueno, ahora os fijaréis cómo
la costura pasa justo por la parte que yo había estado marcando. Y bueno, ya ahí podríamos terminar, ¿vale? Si queremos rematar, pues bueno, ahora empezamos a ir hacia atrás. Lo que hacemos es que llevamos la rueda hacia atrás, lo mismo que hacemos, pero mirando hacia atrás. Bueno, pues ya estaría. Y nada, aquí tenemos nuestra curva. Aquí se nota un poquitín más de pico a lo mejor, ahí me pasa un poco. Pero bueno, en general fíjate cómo mantiene lo que es el dibujo curvo. Y nada, esto es cuestión de practicar, siempre lo digo, para este tipo de curvas tan cerradas conviene hacer pivotaje, por lo cual sí que se va a tardar un poco más, pero el resultado siempre va a ser mucho mejor que si vamos cosiendo normal, que llega un punto en el que es difícil controlarlo. Y las líneas más suaves, por ejemplo, como las sisas, escotes, caderas y demás, pues simplemente también os digo que es cuestión de practicar. Podemos coserlo normal, sin pivotaje y sin nada, salvo en ciertas zonas, y hacerlo normal, ¿vale? Así que nada. Bueno, espero que te haya gustado, sobre todo que lo pongas en práctica, y nos vemos en un próximo vídeo.